En el comienzo, todo era perfecto. El jardín del Edén no solo era hermoso, era el hogar de la creación. Adán y Eva vivían en armonía con Dios, entre los árboles, los ríos, los animales. Allí no existían los sentimientos de culpa, ni de vergüenza. La obediencia no era una carga. Y la confianza entre Dios y su creación era tan natural como respirar. Entre todos los animales, había uno que tenía un brillo distinto. La serpiente. Astuta, inteligente, con una lengua afilada y seductora. Y algo más. Podía hablar. Y no fue a Adán, sino a Eva, a quien la serpiente se acercó primero. ¿Por qué a Eva? ¿Porque era más ingenua? ¿O porque era ella quien influía sobre el corazón de Adán? ¿O era ella quien lideraba? Quizá Dios permitió que la consulta fuera con ella primero para revelar una verdad profunda. El liderazgo lleva una carga de responsabilidad. Quienes influyen deben ser cuidadosos y sabios. O tal vez porque su sensibilidad también era su mayor fortaleza y su mayor desafío. Eva no estaba buscando desobedecer. No estaba frustrada ni inconforme. Ella confiaba en lo que Dios había dicho. Dios le había dado tanto, que no veía como una limitación el no comer del árbol del conocimiento ni del árbol de la vida. Simplemente no lo necesitaba. Pero la serpiente comenzó sutilmente a sembrarle la duda en su corazón. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del jardín? De esta manera entra el engaño. Con una pregunta que distorsiona la verdad. Con un giro leve y a veces imperceptible pero peligroso. Eva en un inicio le responde con claridad a la serpiente. Sabe lo que Dios ha dicho y está tranquila con eso. Pero entonces viene el golpe maestro de la serpiente, el engaño. No morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, serán como Él, y conocerán el bien y el mal. Y en ese instante, algo cambió en Eva. Hasta ese momento, el árbol no tenía importancia para ella. Pero de repente comenzó a verlo con otros ojos. Comenzó a verlo atractivo, hermoso, deseable. La ambición entró a su corazón. El deseo de ser como Dios nace en ese momento. Y es importante notar algo. Dios nunca prohibió tocar el árbol, ni mirar sus hojas, ni sentarse a su sombra. La instrucción fue clara, no comer del fruto. ¿Por qué? Porque el fruto representa más que un simple alimento. Simboliza una decisión consciente y profunda, la de tomar lo que no te fue dado, de asumir el control, de desafiar el límite. No se come un fruto por accidente. Se desea, se alcanza, se muerde, se ingiere. Se hace parte de ti. El árbol del bien y del mal ofrecía algo que el ser humano aún no tenía. Autonomía, control, poder, independencia. Y eso es muy tentador. No nos gusta depender. Queremos saber, decidir, dominar, tener la razón. Queremos ser como dioses. Y en la práctica diaria, esto sigue pasando. Nos cuesta elegir la paz porque queremos tener la última palabra. Preferimos ganar una discusión que conservar una relación. Perseguimos el éxito más que el propósito. Queremos saberlo todo, pero no siempre estamos listos para lo que eso implica. Dios no les quitó todo. Solo puso un límite. Uno. Pero el deseo de ir más allá, de tomar lo que parecía bueno a nuestros ojos, sigue siendo nuestra lucha. Hoy también nos acercamos a cosas que no son para nosotros. Jugamos con los bordes de la tentación y decimos, no lo estoy comiendo, solo lo estoy mirando. Hasta que cruzamos la línea. El fruto representa ese punto invisible donde dejamos de confiar en lo que Dios dijo, y decidimos probar por nuestra cuenta. Eva cede y toma el fruto. Come de él. Y luego, le ofrece a Adán, quien también come, sin siquiera hacer preguntas. No cuestionó. La influencia de Eva era poderosa, para bien o para mal. Pero es importante reconocer que no hubo un demonio forzando sus manos, pues él también sabía lo que Dios había dicho.
Ambos eran libres de decidir. Pero esta decisión estaba empujada por una idea torcida que había colocado la serpiente. Y entonces, los ojos de ambos se abren. Pero no para ver lo glorioso, sino para ver la vergüenza. Se dan cuenta de que están desnudos. La inocencia se ha roto. La confianza se ha quebrado. Y por primera vez, sienten miedo. Y se esconden de Dios. ¿No es eso lo que hacemos nosotros también? Cuando fallamos, cuando rompemos lo que era puro, cuando rompemos la confianza, nos escondemos, buscamos excusas, culpamos a otros. Dios los llama. ¿Dónde están? Y Adán responde con culpa. Tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. Y cuando Dios les pregunta qué hicieron, Adán culpa a Eva. Eva culpa a la serpiente. Y nadie asume plenamente su responsabilidad. El corazón humano empezó su larga historia de culpas compartidas. De dedos que señalan, pero que no se levantan para sanar, asumir sus propias responsabilidades, pedir perdón y perdonar. Pero Dios, que todo lo ve, actúa con justicia. La serpiente es maldecida sobre todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre, comerás polvo. ¿Antes caminaba? Tal vez, hasta ese momento en la historia de la Biblia así era, la serpiente caminaba. Pero ahora sería símbolo de humillación, arrastrándose. Algo similar a lo que nos sucede hoy en día cuando hacemos el mal, también nosotros quedamos por el suelo, arrastrándonos. Y sigue diciendo Dios esta vez a la mujer: multiplicaré los dolores de tu embarazo. Darás a luz con dolor. Tu deseo será para tu esposo, pero él se enseñoreará de ti. ¿Es esto machismo? No. Es el reflejo de lo que el pecado hace en las relaciones humanas. Rompe el equilibrio. Cambia el amor por lucha de poder, la unidad por rivalidad. Y venía el turno de Adán, le dice Dios. La tierra es maldita por tu culpa. Con esfuerzo comerás de ella. Con el sudor de tu frente. Y volverás al polvo. La tierra no fue maldita por Eva, sino por el hombre, Adán, porque cada uno fue responsable de su decisión. Pero Adán tenía el encargo de cuidar la creación. Y su decisión impactó a todos. Hasta aquí no hay promesa de redención, ni de paraíso restaurado, solo la consecuencia del pecado. Hasta aquí, el relato es duro. Pero Dios no es solo justicia. También es amor. En medio del juicio, les hizo ropa con pieles. Los vistió. Los cubrió. Aún fallando, Dios no los abandonó, ni los desprotegió o humilló. Entonces dijo: ahora son como nosotros, pues conocen el bien y el mal. No deben comer del árbol de la vida, pues vivirían para siempre. Y los expulsó del jardín. Puso querubines y una espada de fuego, para custodiar el camino al árbol de la vida. Ten en cuenta esto. Dios no destruyó los árboles. No destruyó al hombre, ni a su creación. Nos sacó del Edén para protegernos de nosotros mismos. Porque su decisión pudo ser destruirnos y hacer una nueva creación. Dios decidió conservarnos por amor, como un padre que, aunque ve a su hijo fallar, no lo rechaza. Un padre que no abandona a su hijo por no ser lo que soñó al momento de crearlo, sino que lo abraza tal como es. Porque su amor no se basa en expectativas. Él sigue eligiéndonos cada día, con un amor que no caduca. Demostrando que su amor es más grande que nuestra caída. Así es, no nos destruyó porque su amor es más grande y en cambio nos conservó tal cual somos, pero nos marcó unos límites para nuestro bien. En este capítulo de Génesis 3, vemos cómo Dios no quería que fuéramos como Él. Quería que confiáramos en Él. Nos creó con libertad. Y dentro de esa libertad, puso la opción de obedecer o no. ¿Nos probaba? Tal vez. ¿Probaba a toda su creación? Tal vez. Pero lo que es claro es esto. Dios no destruye lo que ha creado. Es un Dios de vida, no de muerte.
de procesos, no de impulsos. Pudo eliminarnos, pero prefirió cubrirnos, corregirnos y darnos la oportunidad de volver. Entonces, ¿de dónde viene nuestra debilidad o lucha interna? Del deseo de ser nuestros propios dioses, de no aceptar límites, de pensar que ser como Dios es mejor que estar con Dios. Hoy seguimos comiendo frutos prohibidos. Seguimos creyendo mentiras disfrazadas de sabiduría. Pero también seguimos siendo buscados por Dios, quien a nuestro lado nos dice: aquí estoy, hijo. Y aunque fuimos expulsados del Edén, la historia no termina ahí. Dios prometió redención. Un día, el acceso al árbol de la vida será restaurado, pero solo a través de la gracia. Hasta entonces, vivimos entre la culpa y la misericordia, entre el dolor y la promesa, entre el sudor y el amor que nos cubre, aunque no lo merezcamos. Génesis no es solo un relato del pasado, es una guía viva para entender nuestra condición humana. Este capítulo nos habla del poder de la decisión, del peligro de la duda, de la consecuencia de la autosuficiencia, del dolor de la ruptura con Dios, pero también del amor con que nos busca, del cuidado con que nos cubre y de la esperanza de redención. Porque aunque caímos, Dios nunca ha dejado de buscarnos. Que esta verdad no se quede solo en ti. Compártela, siémbrala en otros corazones. Somos semillas que transforman, espejos que reflejan luz, voces que aún pueden recordar al mundo que Dios no se rinde con nosotros.